días, mi nombre es Elizabeth Francisco Polanco, soy estudiante de la Maestría en Matemáticas para Educadores impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto San Francisco. Actualmente estoy cursando la asignatura de Análisis Real 2 impartida por el maestro Juan Toribio Milanet, en el cual tenemos como proyecto realizar un video. En este caso, dicho video será acerca del tema de las integrales de Fourier. En este video vamos a estar trabajando con lo que son los objetivos, las preguntas que pretendemos dar respuesta, las demostraciones, ejemplos, ejercicios propuestos, conclusión, recursos y bibliografía, y por último la frase motivadora. Como objetivo general tenemos demostrar la integral de Fourier representando la misma mediante ejemplos y utilizando software matemáticos para representar las funciones. Entre los objetivos específicos están obtener la integral de Fourier de una función par e impar, resolver los ejercicios propuestos y utilizar software matemáticos para representar las funciones. Las preguntas que pretendemos dar respuestas son: ¿de dónde se obtiene la integral de Fourier? ¿Cuáles son las ventajas de conocer si la función es par o impar? Y por último, ¿cuál es la forma compleja de la integral de Fourier? Es la integral de Fourier. La integral de Fourier de una función f definida en un intervalo desde menos infinito hasta infinito está definida por f de t es igual a 1 sobre pi por la integral definida desde 0 hasta pi de a de omega por el coseno de omega de x más b de omega por el seno de omega de x por el diferencial de t, donde a de omega y b de omega son los coeficientes de la integral. A de omega es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x coseno omega de x por el diferencial de x. Y b de omega es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x del seno de omega de x por el diferencial de x. Demostración. Si queremos representar una función que en general no sea periódica usando senos y cosenos, pero no lo podemos hacer con una simple serie, por lo que utilizamos la integral, que va a ser la integral de Fourier. Y vamos a ver de dónde sale la expresión y qué es lo que significa. Lo que debemos hacer para representar una función que está definida en toda la recta real desde menos infinito hasta infinito. Para esto, elegimos primero un intervalo desde menos L hasta L, con L que pertenece a los reales. Expresamos la función en el intervalo y aquí tenemos lo que es la serie de Fourier en senos y cosenos, que es f de t es igual a a sub 0 entre 2 más la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de a sub n por el coseno de n pi por t sobre L más b sub n por el seno de n pi por t sobre L. Antes de hacer que L tienda al infinito debemos hacer ciertos cambios, por lo que elegimos un omega sub n que va a ser igual a n pi sobre L. Entonces lo vamos a sustituir en la expresión y la expresión nos va a quedar de esta forma. F de t va a ser igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de a sub n por el coseno de omega sub n por t.
Es decir, omega sub n, ya dijimos aquí arriba que era n por pi sobre L. Es decir, esta partecita, entonces como nos queda t, entonces el omega sub n se multiplica por t. Y lo mismo pasa con el seno, más b sub n por el seno de omega de t sub n. Entonces, recordando la definición de los coeficientes de la serie de Fourier, tenemos que a sub n es igual a 1 sobre L de la integral definida desde menos L hasta L de f de x por el coseno de omega sub n por el diferencial de x. Y b sub n es igual a 1 sobre L por la integral definida desde menos L hasta L de f de x por el seno de omega sub n por el diferencial de x. Entonces, si sustituimos en la expresión, es decir, f de t va a ser igual a 1 entre 2 por L por la integral desde menos L hasta L de f de x por el diferencial de x más la sumatoria. Y lo que hicimos aquí fue sustituir donde estaba a sub n por su respectivo valor. Y lo mismo con b sub n. Aquí interviene lo que es la suma de Riemann. Cuando vamos a calcular la integral de una función en un intervalo de la forma AB, lo que hacemos es partir ese intervalo en n subintervalos más pequeños. Esa partición se puede representar mediante un conjunto que nos diga dónde están todos esos puntos que dividen al intervalo en cuestión. Entonces, los omega sub n se encuentran en toda la recta, por lo que vamos a considerar un conjunto P que va a ser igual a los omega sub n de n variando desde 0 hasta infinito, es decir, que la partición la vamos a hacer en el intervalo de 0 hasta infinito, incluyendo el 0, dividiendo la recta en infinidad de pedacitos que tienen una determinada longitud. Delta omega va a ser esa longitud, y para calcular esa longitud lo que debemos es escoger dos elementos consecutivos, es decir, omega sub n menos omega sub n menos 1. Sustituyendo, anteriormente hubiésemos dicho que omega sub n es igual a n por pi sobre L, menos omega sub n menos 1, que es n menos 1 por pi sobre L. Si nosotros multiplicamos el pi por lo que está dentro del paréntesis, vamos a tener n pi menos npi más pi, lo que se cancela con este npi, ya que son sumas de fracciones con denominadores iguales. Entonces, delta omega es igual a pi sobre L. Pero también podemos escribir a omega sub n como n por delta omega, ya que omega sub n es igual a n por pi sobre L, es decir, que como ya aquí delta omega es pi sobre L, basta con multiplicarlo por n para mantener la igualdad. Entonces necesitamos que en la expresión multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por pi. Es decir, que donde aquí multiplicamos tanto en el numerador como en el denominador por pi y no hemos alterado nuestra expresión. Y ahora sí nosotros podemos hacer el cambio de pi sobre L, cambiarlo por delta omega. Entonces la expresión f de t es igual a delta omega sobre 2pi por la integral definida desde menos L hasta L de f de x por el diferencial de x, más la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de delta omega sobre pi de toda la expresión que tenemos aquí. Además de que aquí en el coseno también podemos cambiar a omega por la expresión que encontramos anteriormente, es decir, por que omega sub n es igual a n por delta omega y en cada una donde se encuentre. Entonces ahora toda la expresión depende de delta omega y ahora sí, con los cambios que hemos realizado nos recuerda a la suma de Riemann, donde si tenemos la integral definida en el intervalo desde a hasta b de f de x por el diferencial de x, eso va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la sumatoria desde k igual 1 hasta el infinito de f por k por delta x,
donde el delta x es la longitud. Suponiendo que los intervalos son del mismo tamaño, se puede calcular restando dos términos sucesivos de la partición. Entonces, si nosotros hacemos que esa longitud sea cada vez más y más pequeña, al tomar entonces el límite cuando delta x, que está en la longitud de los intervalos, sea 0, obtenemos así la integral definida desde a hasta b, y esto es la suma de Riemann. Necesitamos entonces que delta omega tienda a 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo que L tienda al infinito. Entonces delta omega va a tender a 0. Para que se parezca un poco a la expresión de la suma de Riemann, vamos a hacer el cambio, la expresión que nosotros tenemos, y donde está n lo vamos a cambiar por k. Entonces, además de, para que se parezca aquí un poquito, el delta x lo vamos a poner aquí delante. Es cuestión de acomodar la expresión para entonces nosotros poder utilizar lo que es la suma de Riemann. Si hacemos que L tienda al infinito, entonces delta omega va a tender al infinito. Tomamos la primera parte de la expresión. Como L tiende al infinito y esta integral converge y es un número, por lo que se anula el primer término. Entonces, recordando otra vez la integral de Riemann que la traemos aquí, lo podemos expresar ahora como f de t igual a 1 sobre pi de la integral desde 0 hasta el infinito, porque así fue que definimos esa partición, si lo recuerdan anteriormente, o sea, incluyendo el 0 hasta el infinito de la expresión que tenemos ahí. Pero dice que como tenemos k por delta x, entonces aquí nosotros tenemos k por delta omega y eso es igual a x, entonces aquí va a ser igual a omega. Y nuestra x aquí funciona como una constante. Por eso, en donde quiera que tengamos k por delta omega, lo vamos a cambiar por omega. Y esto es lo que se conoce como la integral de Fourier, donde lo que tenemos en paréntesis son los coeficientes de la integral de Fourier. En resumen, si tenemos una función f de t, que es una función suave a trozos, que está definida en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, entonces f de t se puede escribir como una integral de la forma que tenemos aquí. Es decir, como la integral de Fourier, donde estos van a ser sus coeficientes. Pasamos ahora a lo que son las integrales de senos y cosenos de Fourier. La integral de Fourier par, también tenemos lo que es la integral de Fourier impar. En este primer caso vamos a empezar viendo lo que es la integral de Fourier par, su demostración. Partiendo de la fórmula de la integral de Fourier, donde a de omega y b de omega son los coeficientes de la integral. A de omega sabemos ya, por lo que vimos ahorita, que es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por el coseno de omega por x por el diferencial de x. También es conocida como la transformada del coseno de Fourier. Separando la integral en dos integrales tenemos, es decir, dividiendo los límites de integración desde menos infinito hasta 0 y la otra integral que va desde 0 hasta infinito. A esta expresión la vamos a llamar la expresión número 1. Si tomamos la primera integral, es decir, la integral que va desde menos infinito hasta 0 de f de x por el coseno de omega por x por el diferencial de x, hacemos el cambio de variable de x por menos x y para que se mantenga la igualdad hacemos los siguientes cambios. Entonces la integral que va desde menos infinito hasta 0, como estamos haciendo un cambio de variable, también cambian los límites de integración. Si aquí era menos infinito, como es por menos x, menos por menos no va a dar más, entonces aquí va a ser el límite de integración, va a ser positivo infinito. Y el 0 que no cambia se mantiene igual. Es decir, que tenemos la integral desde infinito hasta 0 de f de menos x por el coseno de menos omega por x por el diferencial de menos x.
Por hipótesis sabemos que f de menos x es igual a f de x, ya que dijimos que la función era par. Como el coseno también es una función par, vamos a tener que el coseno de menos omega por x es igual al coseno de omega por x. Y este menos el diferencial es un menos 1 que podemos sacar fuera, es decir, que el diferencial de menos x nos queda menos el diferencial de x. Aplicando propiedades de la integral, este menos del diferencial lo podemos sacar fuera y nos queda menos la integral desde infinito hasta 0 de f de x por el coseno de omega por x por el diferencial de x. Pero también necesitamos cambiar los límites de integración, por lo que sacamos un menos fuera de la integral y vamos a tener menos por menos, que nos va a dar más, y la integral nos queda como la integral definida desde 0 hasta infinito de f de x por el coseno de omega por x por el diferencial de x. A esa expresión le vamos a llamar la expresión número 2. Si sustituimos 2 en 1, es decir, esta expresión que acabamos de obtener, vamos a tener dos veces la misma integral, por lo que a de omega para una función par es igual a 2 por la integral definida desde 0 hasta infinito de f de x por el coseno de omega de x por el diferencial de x. B de omega debe de ser 0, pero lo vamos a demostrar. B de omega habíamos dicho que era igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por el coseno de omega por x por el diferencial de x. Si la separamos en dos integrales, es decir, b de omega va a ser igual a la integral, a una integral que va a ir desde menos infinito hasta 0 y la otra desde 0 hasta infinito. Y a esa expresión le vamos a llamar la expresión número 3. Tomamos la primera integral, es decir, la integral que va desde menos infinito hasta 0 de f de x por el seno de omega por x por el diferencial de x. Vamos a hacer el cambio de variable de x por menos x. Y para que se mantenga la igualdad, hacemos los siguientes cambios. Como estamos cambiando la variable, tienen que cambiar los límites de integración. Como aquí tenemos menos infinito, menos por menos es más, entonces aquí nos va a quedar positivo infinito. Y en el 0 no varía, permanece igual. Entonces va a ser f de menos x por el seno de menos omega por x por el diferencial de menos x. Como f de menos x nos dijeron que es una función par, eso es igual a f de x. Como el seno es una función impar, eso es menos seno de omega por x. Y el diferencial le sacamos el menos afuera y vamos a obtener menos el diferencial de x. Por propiedad de las integrales podemos sacar estos menos fuera, pero menos por menos es más. Y nos queda la integral de infinito hasta 0 de f de x por el seno de omega por x por el diferencial de x. Pero como necesitamos cambiar los límites de integración, necesitamos sacar un menos fuera de la integral. Es decir, que tenemos menos la integral de 0 hasta infinito de f de x por el seno de omega por x por el diferencial de x. A esa expresión la vamos a llamar número 4 y vamos a sustituir 4 en 3, obteniendo la misma integral pero con signos contrarios, que eso es igual a 0. Por lo que queda demostrado que el coeficiente b de omega de la integral de Fourier de una función no periódica par va a ser siempre 0. Por tanto, si la función es par, la integral de Fourier va a estar definida como f de t igual a 1 sobre pi por la integral definida desde 0 hasta infinito de a de omega por el coseno de omega por t por el diferencial de t, donde a de omega es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta infinito de f de x por el coseno de omega de x por el diferencial de x. De igual modo sucede si la función que nos da fuera una función no periódica impar, donde los a de omega serían 0 y los b de omega serían 2 veces la integral, obteniendo entonces la siguiente expresión: f de t va a ser igual a 1 sobre pi
por la integral de 0 hasta infinito de b de omega por el seno de omega por t por el diferencial de t, donde b de omega va a ser igual a 2 veces la integral de 0 hasta infinito de f de x por el seno de omega por x por el diferencial de x. Esto nos permite ahorrar cálculos al identificar si la función es par o impar, ya que solamente debemos de calcular uno de los coeficientes de la integral de Fourier. La demostración para la función impar queda para el público siguiendo los mismos pasos que se hicieron en la demostración de cuando la función es par. Pasamos ahora a lo que es la integral Fourier en su forma compleja. Partiendo de la expresión de la integral de Fourier, cuando tenemos f de x que es igual a 1 sobre pi de la integral de 0 a infinito por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de v por el coseno de omega por v por el diferencial de v por el coseno de omega por x más la integral desde menos infinito hasta infinito de f de v por el seno de omega por v por el diferencial de v por el seno de omega por x por el diferencial de omega. Si nosotros realizamos las multiplicaciones aquí de los cosenos y aquí de los senos respectivamente, en la segunda integral, es decir, en el segundo paréntesis, como la integral es real, este pedazo es 0 y nos queda entonces que f de x va a ser igual a 1 sobre pi por la integral desde 0 hasta infinito por la integral desde menos infinito hasta infinito de f de v por el coseno de omega por v menos x por el diferencial de v por el diferencial de omega. Utilizando Euler, nosotros sabemos que e a la ix es igual al coseno de x más i seno de x. También sabemos que el coseno de x es igual a e a la ix más e a la menos ix entre 2. Separando en dos integrales dobles, entonces esta expresión se convierte, este 2 que es parte del coseno lo sacamos fuera de la integral como es una constante, entonces tenemos 1 sobre 2pi de la integral de 0 hasta infinito por la otra integral desde menos infinito hasta infinito de f de u. Es como si tenemos el coseno de x, que ya vimos cuál es su igualdad, por eso sacamos este 2 de esta igualdad fuera. Entonces, en vez de poner coseno de x, vamos a poner e a la ix, pero no va a ser x, sino e a la i por v menos x, y lo mismo de este lado. Y como la suma de las integrales es igual a las integrales de la suma, nosotros ya la hemos repartido aquí en dos integrales, donde esta pertenece a una integral y esta la otra integral. Tomando la primera integral, es decir, esta que nosotros tenemos aquí, y vamos a hacer la siguiente sustitución. Omega va a ser igual a menos w. Entonces, nosotros debemos cambiar los límites de integración de la primera integral porque es con respecto a omega. Entonces, como es a menos w, aquí vamos a tener 0 permanece igual y aquí vamos a tener menos infinito. Pero como el diferencial va a tener un menos y con el menos de cambiar los límites de integración, entonces nos queda esta integral positiva. Además que donde esté omega lo vamos a cambiar por menos v como tenemos aquí. La segunda expresión lo bajamos igual. Entonces, si volvemos a realizar el cambio de variable de v por omega, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque esas dos expresiones son prácticamente igual. Lo único que tienen diferente es que una está en base a w y la otra en base a omega, por lo que realizamos este cambio de variable otra vez y vamos a obtener la misma integral. Y ahora, como esta va desde menos infinito hasta 0 y esta desde 0 hasta infinito, pues podemos escribir esa integral que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Y la otra parte permanece igual. Lo que hemos hecho es juntarla en una sola integral.
porque eso fue lo que obtuvimos, la misma integral. Entonces, por propiedad de los exponentes, nos queda 1 sobre 2pi de la integral doble desde menos infinito hasta infinito de f de v por e a la menos i omega por v por e a la i omega por x por el diferencial de v por el diferencial de omega. Si nosotros agrupamos aquí en esta parte lo que es en torno a v y aquí lo que es en torno a omega, entonces a esta parte que está entre corchetes va a ser el coeficiente de esta integral que le vamos a llamar c de omega, y nos queda que la integral de Fourier en su forma compleja es igual a 1 sobre 2pi de la integral desde menos infinito hasta infinito de su coeficiente por e a la i por omega por x por el diferencial de omega, donde c de omega está definida como la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por e a la menos i de omega por x por el diferencial de x. Pasamos ahora con los ejemplos. El primer ejemplo nos dice que sea la función f de x igual a 1 menos el valor absoluto de x entre a cuando el valor absoluto de x es menor que a y 0 cuando el valor absoluto de x es mayor que a. Nos piden obtener la integral de Fourier de la función f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero los coeficientes de la integral de Fourier, es decir, a de omega y b de omega con sus respectivas fórmulas. Pero si analizamos la función nos damos cuenta que es una función par, ya que contiene el valor absoluto. Entonces solamente tenemos que calcular a de omega de una función par que es igual a 2 veces la integral de 0 hasta infinito de f de x por el coseno de omega por x por el diferencial de x, y b de omega es igual a 0. A de omega va a ser igual a 2 veces la integral de 0 hasta de 1 menos v sobre a por el coseno de omega de v por el diferencial de v, más 2 veces cuando el valor absoluto de v va a ser mayor que a. Entonces vamos a tener la integral desde a hasta el infinito de 0 por el coseno de omega por v por el diferencial de v. Esta parte es 0, entonces a de omega de x es igual a 2 veces la integral, esta que tenemos aquí, pero multiplicamos 1 por el coseno de omega por v, nos queda coseno de omega por v por el diferencial de v, menos, por este menos de aquí, coseno multiplicado por el valor absoluto de v. A la podemos sacar fuera porque es una constante en la integral. Y resolviendo las integrales, entonces la primera integral del coseno de omega por v es igual al seno de omega por v entre omega, pero no podemos olvidarnos del 2 que tenemos aquí, y eso debemos evaluarlo en a y en 0, menos 2 entre a de esta integral que se resuelve por parte y nos da como resultado 1 entre omega cuadrado por el coseno de omega por v más v entre omega por el seno de omega por v, por el seno de omega por v, evaluado en a y en 0. Nos queda entonces que como integramos con respecto a v, vamos a donde está v a evaluar por a. Entonces vamos a tener 2 entre omega por el seno de a por omega. Y cuando es 0 sería menos, pero cuando es 0 el seno es 0, entonces esa parte no es necesaria que la coloquemos. Menos 2 sobre a, y aquí hacemos lo mismo. Como integramos con respecto a v, vamos a sustituir donde esté v por a. Es decir, vamos a tener 1 entre omega al cuadrado por el coseno de a de omega menos, aquí en esta misma parte,
Cuando el coseno vale 0, entonces el coseno de 0, que es 1, es decir, nos queda 1 entre omega cuadrado. Pero si lo hacemos de este lado, simplemente tenemos que evaluarlo cuando v sea igual a a, porque cuando c igual a 0, el seno de 0 es 0 y se anularía esa parte. Entonces nos queda más a entre omega por el seno de a por omega. Entonces, si nosotros realizamos los cálculos y simplificamos, a de omega va a ser igual a 2 entre omega cuadrado por 1 menos el coseno de a de omega. Por tanto, la integral de Fourier para la función dada va a ser igual a f de x igual a 2 sobre pi, sacando este 2 de la integral definida de 0 hasta infinito, de 1 menos coseno de a de omega entre omega cuadrado por el coseno de omega por x por el diferencial de x. Pasamos con un segundo ejemplo, donde nos piden para la función f de x igual a e a la menos x por el coseno de x, obtener la integral coseno. Como nos piden obtener la integral de Fourier coseno, tenemos que aplicar la extensión para la función dada. Es decir, que los coeficientes a calcular van a ser el a de omega, que va a ser igual a 2 veces la integral desde 0 hasta infinito de f de v por el coseno de omega por v por el diferencial de v, y b de omega, que va a ser igual a 0. Entonces a de omega va a ser igual, como nos pide la integral de Fourier para coseno, a 2 veces la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos v por el coseno de v por el coseno de w por el coseno de omega por v por el diferencial de v. Calculamos la primitiva, que va a ser la integral de e a la menos v por el coseno de v por el coseno de omega por v por el diferencial de v. Recordemos la siguiente igualdad trigonométrica. Si tenemos el coseno de a más b más el coseno de a menos b, y eso es igual a 2 veces el coseno de a por b, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, como nos falta ese 2, podemos despejar el coseno de a por el coseno de b, y eso sería el coseno de a más b más el coseno de a menos b entre 2 igual al coseno de a por el coseno de b. Por lo que ese 2 que nosotros tenemos aquí dividiendo, podemos sacarlo fuera de la integral como un medio, y nos queda la integral de e a la menos v por el coseno de 1 más omega por v, sacando a v como factor común, más el coseno de 1 menos omega por v, sacando a v como factor común por el diferencial de v. Como la integral de la suma es igual a la suma de las integrales, entonces podemos separarla en dos integrales, es decir, un medio de la integral de e a la menos v por el coseno de 1 más omega por v por el diferencial de v, más un medio de la integral de e a la menos v por el coseno de 1 menos omega por v por el diferencial de v. Resolviendo esas integrales por el método de integración por parte, nos queda que eso es igual a, sacando un medio como factor común, a la expresión que tenemos aquí indicada. Entonces, por ende, nosotros tenemos que evaluar en los límites de la integración, recordando que la de omega tiene un 2 que multiplicaba, y este 2 por un medio va a ser igual a 1. Entonces nosotros tenemos que evaluar en los límites de la integral que nosotros teníamos, porque recuerden que era una integral definida, es decir, tenemos que evaluar en infinito y en 0. Cuando evaluamos en infinito, la expresión nos da 0, y en los senos, cuando evaluamos en 0, pues también son 0. Entonces a de omega es igual a 0 menos, aquí como vamos a tener e a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, y la parte del denominador permanece igual, menos el coseno de 0. Esta parte se anula porque el seno de 0 es 0, y lo mismo sucede de este lado. Aquí vamos a tener e a la 0, que va a ser igual a 1, y la expresión de abajo por el coseno de 0, menos el coseno de 0 aquí.
Entonces, esta parte se anula también porque el seno de 0 es 0. A de omega va a ser igual a la siguiente expresión. Resolviendo el binomio y realizando los cálculos algebraicos, a de omega es igual a 4 más 2 omega cuadrado entre 4 más omega a la 4. Si sacamos factor común del 2 en el numerador, nos queda 2 por omega cuadrado entre 4 más omega a la 4. Por tanto, la integral de Fourier coseno para la función dada es f de x igual a 2pi por la integral definida desde 0 hasta infinito de la expresión que nosotros obtuvimos, sacando el 2 como una constante por el coseno de omega por x por el diferencial de omega. Pasamos con el siguiente ejemplo, número 3, que dice que demostrar que la integral desde 0 hasta infinito de 2 entre pi por omega por 2 por el seno de 4 omega menos el seno de omega por el coseno de omega por el diferencial de omega es igual a la siguiente función a trozos. 1 si x está variando de 0 a 1, 2 si x está variando de 1 a 4 y 0 si x es mayor que 4. Entonces, es la integral de Fourier donde solo aparece la transformada del coseno, por lo que b de omega es igual a 0. Lo que significa esto que acabamos de indicar ahí, que b de omega, su integral va a ser igual a 0, por lo que f es par. Entonces, a de omega va a ser igual a 2 veces la integral desde 0 hasta infinito de f de v por el coseno de omega por v por el diferencial de v. Si calculamos entonces con la función a trozos, a ver si llegamos a la expresión que teníamos, entonces a de omega va a ser igual a 2 veces la integral de 0 hasta 1, si la función vale 1, por el coseno de omega por v por el diferencial de v, más 2 más la integral de 1 hasta 4 cuando la función vale 2 y lo multiplicamos con el 2 de la fórmula, nos da 4, de la integral del coseno de omega por v por el diferencial de v, más la integral desde 4 hasta infinito cuando la función vale 0 del coseno de omega por v por el diferencial de v, es decir, esta última integral es igual a 0. Resolviendo las siguientes integrales que son inmediatas, entonces a de omega va a ser igual a 2 veces el coseno, la integral del coseno de omega por v es igual al seno de omega por v entre omega, y esto lo vamos a evaluar en 1 y en 0, más 4 veces la integral del coseno de omega por v, que es el seno de omega por v entre omega, y esta va a estar evaluada en 4 y en 1. Para nosotros evaluar, recordamos que va a ser el límite superior menos el límite inferior. Entonces, como integramos con respecto a v, donde está v, vamos a sustituir por su valor. Entonces, vamos a hacer 2 veces el seno de omega entre omega. La otra parte se anula porque va a ser el seno de 0, que es igual a 0. Más 4 veces, aquí vamos a tener el seno de 4 por omega entre omega menos el seno de omega. Simplificando un poquito, nos queda que a de omega va a ser igual a 4 por el seno de 4 omega entre omega menos 2 por el seno de omega entre omega. Sacando el 2 como factor común, nos queda 2 por el seno de 4 omega entre omega menos el seno de omega entre omega. Por lo que queda demostrado, es decir, la integral converge a la función. Pasamos ahora con los ejercicios propuestos. En el primer ejercicio nos piden, en los problemas siguientes, encontrar la representación de la integral de Fourier para una función dada. En el primer caso tenemos la función a trozos f de x igual a 0 cuando x es menor que pi, 4 cuando x está variando desde pi a 2pi y 0 cuando x es mayor a 2pi. Aplicando la definición de la integral, donde a de omega son las siguientes integrales que vemos en pantalla. Calculando a de omega, tenemos la integral desde menos infinito a pi
cuando la función vale 0 por el coseno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde pi hasta 2pi cuando la función vale 4 del coseno de omega por x por el diferencial de x, más la integral de 2pi hasta el infinito cuando la función vale 0 del coseno de omega por x por el diferencial de x. Estas integrales, la primera y la última, son respectivamente 0, por lo que a de omega es igual a la integral definida desde pi hasta 2pi de 4 por omega por x por el diferencial de x. Resolviendo esta integral nos queda que a de omega es igual al seno de omega por x entre omega evaluada en 2pi y en pi, por lo que a de omega es igual a 4 por omega por el seno de 2pi, es decir, límite inferior menos el límite superior menos el límite inferior. Lo mismo hacemos para calcular a b de omega. La primera integral y la tercera integral son 0, por lo que simplemente tenemos que calcular a b de omega de la integral definida desde pi hasta 2pi de 4 por el seno de omega por x por el diferencial de x. Resolviendo esta integral es igual a 4 menos el coseno de omega por x entre omega evaluada en 2pi y en pi, lo que es igual a 4 por omega por menos coseno de 2pi omega más coseno de pi omega. Sustituyendo en la definición, entonces tenemos que f de x es igual a 1 sobre pi por la integral desde 0 hasta infinito de a de omega. ¿Pero quién era a de omega? 4 sobre omega por el seno de 2pi omega menos el seno de pi omega por el coseno de omega por pi, más 4 sobre omega por menos coseno de 2pi omega más el coseno de pi omega por el seno de omega pi por el diferencial de x. Si sacamos como factor común 4 sobre omega y como son constantes, es decir, la integral no depende de ello, podemos sacarlo fuera. Entonces nos queda f de x es igual a 4 sobre pi por omega de la integral definida desde 0 hasta el infinito. Entonces multiplicamos el coseno de omega por x por lo que tenemos dentro del corchete y nos queda esta expresión que tenemos aquí. Y lo mismo del otro lado, multiplicamos el seno de omega de x por lo que tenemos dentro del corchete. Si reacomodamos las funciones en términos del signo menos, entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí. Recordando la siguiente identidad trigonométrica angular, se nos parece mucho a esta expresión que nosotros tenemos aquí, donde alfa sería 2pi por omega y beta sería omega por k. Entonces la integral de Fourier va a ser igual a f de x igual a 4 sobre pi por omega de la integral desde 0 hasta infinito del seno de 2pi omega menos omega por x más el seno de pi por omega menos omega por x por el diferencial de x. Ahora vamos a ver la gráfica de la función, en la cual utilizando el programa de GeoGebra podemos ver su gráfica. Aquí ya la tenemos que es 0 cuando x es menor que pi, esta recta roja. Tenemos que es 4 cuando x está variando desde pi hasta 2pi. Y es 0 otra vez cuando es mayor a 2pi. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer este tipo de gráfica? Es decir, de funciones a trozos. En la parte donde dice entrada, nosotros con el comando si abrimos paréntesis y vamos a poner primero la condición. ¿Cuál es la primera condición que yo tengo? Que x debe ser menor que pi. Entonces escribo esa condición, coma, ¿qué va a pasar cuando x es menor que pi? Va a ser 0. Vuelvo y hago otra coma, escribo el comando si otra vez, abro paréntesis y escribo la segunda condición. Cuando x esté variando desde pi hasta 2pi, ¿qué va a suceder? Cuando x esté variando en ese intervalo, no olviden poner la coma, entonces la función vale 4.
Y como todavía nos falta otra parte, agrego otra coma y vuelvo y escribo el comando si y abro paréntesis. ¿Cuál es la última condición? Que x sea mayor que 2pi. Si sucede esta parte, entonces ¿qué va a pasar? La función vale 0. Después que nosotros escribimos todas las condiciones y lo que sucede, presionamos enter e inmediatamente ella nos genera la gráfica y sale a trozos. Miren que ahora está de color verde, pues yo volví a escribir la misma función 2 veces. La siguiente función que nos dan es f de x igual a 0 cuando x es menor que 1, menos 1 cuando x está variando entre menos 1 y 0, 2 cuando x está variando entre 0 y 1 y 0 cuando x es mayor que 1. Debemos encontrar quién es a de omega y quién es b de omega, es decir, sus valores respectivamente. Entonces, a de omega va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta menos 1 cuando la función vale 0 por el coseno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde menos 1 hasta 0 cuando la función vale menos 1 por el coseno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde 0 hasta 1 cuando la función vale 2 del coseno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde 1 hasta infinito cuando la función vale 0 del coseno de omega por x por el diferencial de x. La primera integral y la última integral son 0 respectivamente, por lo que nos queda la segunda y la tercera integral. Este menos lo podemos sacar fuera y va a ser igual a menos la integral desde menos 1 hasta 0 del coseno de omega por x por el diferencial de x. Este 2 también lo podemos sacar fuera de la integral porque es una constante, entonces nos queda más 2 por la integral desde 0 hasta 1 del coseno de omega por x por el diferencial de x. Integrando nos queda que a de omega va a ser igual a menos el seno de omega por x entre omega evaluado entre 0 y menos 1 más 2 por el seno de omega por x entre omega evaluado entre 1 y 0. Recordando que cuando evaluemos en 0, el seno va a ser 0, por lo que nos queda menos el seno de 0, que ya dijimos que va a ser 0, más el seno de menos omega entre omega, más 2 veces el seno de omega menos el seno de 0 entre omega. Y eso va a ser igual a menos el seno de omega entre omega más 2 entre el seno de omega entre omega. Realizando la suma de fracciones de denominadores comunes, nos queda que a de omega es igual al seno de omega entre omega. Lo mismo hacemos ahora para calcular a b de omega. Tenemos que b de omega va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta 1 cuando f vale 0 del seno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde menos 1 hasta 0 cuando la función vale menos 1, el seno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde 0 hasta 1 cuando la función vale 2 del seno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde 1 hasta infinito cuando la función vale 0 del seno de omega por x por el diferencial de x. La primera integral y la última integral son 0, por lo que nos queda solamente la segunda integral y la primera. El menos de la segunda integral lo podemos sacar fuera de ella y el 2 también como factor común. Si realizamos esa integral nos queda que b de omega va a ser igual al coseno de omega por x entre omega, es decir, la integral del seno nos da negativa, pero como se multiplica con este menos de aquí es positiva. Y lo vamos a evaluar en 0 y en menos 1. Menos la integral, 2 veces la integral, que nos da como resultado el coseno de omega por x entre omega, y este será evaluado en 1 y en 0. Nos queda el coseno de 0 menos el coseno de menos omega entre omega. Y aquí nos queda 2 veces el coseno de omega menos el coseno de 0 entre omega. Si realizamos las operaciones, recordando que el coseno de 0 es 1, nos queda que b de omega es igual a 3 menos 3 por el coseno de omega entre omega. Entonces, sustituyendo en la integral de Fourier, tenemos que f de t va a ser igual a 1 sobre pi,
de la integral desde 0 a infinito de a de omega, pero a de omega es el seno de omega entre omega por el coseno de omega de x más b de omega, pero b de omega es 3 menos 3 coseno de omega entre omega por el seno de omega de x por el diferencial de x. Arreglando un poquito los cálculos y sacamos lo que es constante, entonces nos queda la siguiente integral. Utilizando el software de GeoGebra nosotros podemos hacer su gráfica a trozo y vemos aquí que es 0 cuando es menor que menos 1, que es menos 1 cuando x está variando desde menos 1 a 0, que es 2 cuando x está variando desde 0 hasta 1 y que es 0 cuando x es mayor que 1. Pasamos con la siguiente. F de x es igual a 0 cuando x es menor que 0 y e a la menos x cuando x es mayor que 0. Aplicando la definición de Fourier, ya la conocemos, vamos a calcular e a de omega, que va a ser la integral desde menos infinito hasta 0 cuando la función vale 0 del coseno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos x por el coseno de omega por x por el diferencial de x. Esta primera integral nos da 0, por lo que nos queda a de omega va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos x por el coseno de omega por x por el diferencial de x. Eso es una integral por parte. Resolviendo esta integral nos queda que es igual a omega por e a la menos x por el seno de omega por x entre omega cuadrado más 1 menos e a la menos x por el coseno de omega por x entre omega cuadrado más 1 evaluado en infinito y 0. Entonces, realizando los cálculos, cuando evaluamos en infinito nos da 0 y cuando evaluamos en 0 y sabemos que el seno de 0 es 0, o sea, se anula esta parte y el coseno es 1 y e a la 0 es 1, o sea, todo número elevado a la 0 es 1, por lo que nos queda solamente 1 entre omega cuadrado más 1. Calculamos a b de omega, que es igual a la integral desde menos infinito hasta 0, cuando la función vale 0 por el seno de omega por x por el diferencial de x, más la integral desde 0 hasta infinito cuando la función vale e a la menos x por el seno de omega de x por el diferencial de x. Esta primera integral es 0, por lo que nos queda que b de omega es igual a la integral de 0 hasta infinito de e a la menos x por el seno de omega por x por el diferencial de x. Resolviendo esta integral por parte nos queda que es igual a menos omega por e a la menos x por el coseno de omega por x entre omega cuadrado más 1 menos e a la menos x por el seno de omega por x entre omega cuadrado más 1, y eso lo vamos a evaluar en 0 y en infinito. Cuando evaluamos en infinito la expresión nos da 0 y cuando evaluamos en 0 el coseno de 0 es 1, todo número elevado a la 0 también ya sabemos que es 1 y recordamos la fórmula es el límite superior menos el límite inferior, entonces este menos por menos se convierte en un más, es decir que en esta primera parte solamente nos queda omega entre omega cuadrado más 1 y esta parte se anula porque el seno de 0 es 0. Entonces la integral de Fourier va a ser igual, f de t es igual a 1 sobre pi por omega cuadrado más 1 de la integral de 0 a infinito por el coseno de omega por x más omega por el seno de omega por x por el diferencial de x. Si vemos su gráfico utilizando el software GeoGebra, vemos que cuando x es menor que 1 es 0 y cuando x es mayor que 1 es esta curva que podemos ver aquí. Pasamos con el siguiente ejercicio, es decir, el número 2, donde nos piden demostrar que la integral desde 0 hasta infinito del seno de 2x entre x por el diferencial de x es igual a pi medio. Y también nos piden demostrar que en general para k mayor que 0, la integral desde 0 hasta infinito del seno de k por x entre x por el diferencial de x también es igual a pi medio. Partiendo de la siguiente función f de t igual a k cuando t esté variando desde menos a hasta a y 0 cuando t sea menor que a
o cuando t sea mayor o igual que a. Calculamos su inversa a partir de la transformada de Fourier y obtenemos que va a ser igual a 2k sobre omega por el seno de a de omega. Entonces f de t va a ser igual a 1 sobre 2pi de la integral desde menos infinito hasta infinito de f de omega por e a la i omega por t por el diferencial de omega. Si nosotros cambiamos entonces a f de omega por la respectiva expresión que obtuvimos, vamos a tener que f de t va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de 2k entre omega por el seno de a de omega por el seno de a por omega por e a la i omega t por el diferencial de omega. Vamos a hacer que k sea igual a 1 y que a sea igual a 2. Entonces f de t va a ser igual a 1 sobre 2pi de la integral desde menos infinito hasta infinito de 2 sobre omega por el seno de 2 omega por e a la i omega de t por el diferencial de t. Ahora, si hacemos también que t sea igual a 0, vamos a tener que f de 0 va a ser igual a 1 sobre pi, porque si yo saco el 2 como una constante y 2 entre 2 se simplifica, entonces me queda 1 sobre pi de la integral desde menos infinito hasta infinito del seno de 2 omega entre omega por el diferencial de omega. Como f de 0 vale k y dijimos que k era igual a 1, entonces esa expresión es igual a 1. Si nosotros realizamos la operación inversa aquí en 1 sobre pi, entonces vamos a tener que la integral de menos infinito hasta infinito del seno de 2 omega entre omega por el diferencial de omega va a ser igual a pi. Pero si solamente nosotros tomamos la mitad de la integral, es decir, desde 0 hasta infinito del seno de 2 omega entre omega por el diferencial de omega es igual a pi medio, por lo que queda demostrado. Si nosotros utilizamos el software GeoGebra para representar la gráfica de esta función y para calcular también su integral, lo primero que debemos hacer es escribir la función seno de 2x entre x. Escribimos también los límites de la integral. Tenemos que el límite inferior era 0 y el límite superior era infinito. Entonces, con la opción integral, escogemos aquí f, que es la función, y lo ponemos de esta forma: x por a, que es el límite inferior, y x por b, que es el límite superior, y ella nos da el resultado, que es 1.57. ¿Por qué 1.57? Porque GeoGebra toma el valor de pi como su valor aproximado, es decir, 3.14. Y si dividimos 3.14 entre 2, su valor aproximado sería 1.57. Entonces vamos a trabajar ahora cuando necesitamos calcular la integral de 0 hasta infinito del seno de k por x entre x por el diferencial de x, que va a ser igual a pi medio, cuando k sea mayor que 0. A esta integral es conocida como la integral de Dirichlet. Empezamos utilizando la siguiente integral. F de y es igual a la integral de 0 hasta infinito de e a la menos x por y por el seno de k por x entre x por el diferencial de y, con y mayor que 0, para que la integral sea convergente con la función. Entonces, si nosotros derivamos, vamos a tener f' de y va a ser igual a la derivada con respecto a y de la integral que nosotros tenemos. Pero si nosotros tenemos la derivada de una integral, va a ser igual a la integral por la derivada parcial con respecto a la variable que nosotros queremos derivar. F' de y va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de la derivada parcial con respecto a y de e a la menos x por y por el seno de k por x entre x por el diferencial de x. Entonces nos queda que f' de y va a ser igual, la derivada parcial va a ser menos x por toda la función. Ese menos lo podemos sacar fuera de la integral y x entre x se simplifica. Entonces nos queda menos la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos x por y por el seno de k por x por el diferencial de x. Resolviendo la integral por el método de integración por parte, nos queda que f' de y va a ser igual a menos
esta expresión que tenemos aquí evaluada en 0 y en infinito. En el límite superior la expresión es 0 y en el límite inferior el seno de 0 también es 0, como ya habíamos dicho antes, por lo que solamente nos queda f' de y igual a menos k sobre y cuadrado más x cuadrado. Y esta parte de aquí, eso es 1 y al multiplicar por 1 queda la misma expresión. Si nosotros integramos nuevamente nos queda f de y va a ser igual, sacamos el menos k fuera de la integral y tenemos la integral del diferencial de y entre y cuadrado más x cuadrado, que es una integral conocida. Eso va a ser igual a menos k por 1 sobre k por la tangente inversa de y sobre k más c. Si simplificamos aquí las k, nos queda que f de y es igual a menos la tangente inversa de y sobre k más c. Debemos determinar quién es la constante de integración. Si asignamos que y tienda a 0 es infinito, entonces f de infinito va a ser igual a 0. Recordemos que f de y era la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos x por y por el seno de k por x entre x por el diferencial de x. ¿Cómo vamos a considerar para el caso cuando k es mayor que 0? Cuando k es mayor que 0, entonces tenemos f de y va a ser igual a menos la tangente inversa de infinito más c. Y la tangente inversa de infinito es igual a pi medio, pero nos queda menos pi medio por el menos de la tangente, más c. Despejando a c, entonces es igual a pi medio. Vamos a considerar ahora también el caso para cuando k sea menor que 0. Entonces f de y va a ser igual a la tangente inversa de menos infinito más c. La tangente inversa de menos infinito es menos pi medio, multiplicado con este menos de aquí adelante nos da pi medio positivo más c. Entonces si despejamos a c, c es igual a menos pi medio. Por lo que entonces tenemos la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos x por y por el seno de k por x entre x por el diferencial de x es igual a pi medio por la tangente inversa de y sobre k cuando k es mayor que 0, menos pi medio por la tangente inversa de y sobre k cuando k es menor que 0 y 0 cuando k es igual a 0. Como queremos calcular la integral de Dirichlet, vemos que es un caso especial de la que acabamos de calcular, por lo que nosotros solamente tenemos que hacer que y sea igual a 0. Si y es igual a 0, esta parte es 1 y nos queda solamente la integral de 0 hasta infinito del seno de k por x entre x por el diferencial de x. Y si esta parte también es 0, la tangente inversa de 0 es igual a 1, por lo que solamente nos queda pi medio para el k mayor que 0, que es la parte que nosotros queríamos demostrar, menos pi medio para k menor que 0 y 0 para k igual a 0. Por lo que queda demostrado que la integral desde 0 hasta infinito del seno de k por x entre x por el diferencial de x para k mayor que 0 es igual a pi medio. Si vemos su gráfica, la hicimos como en el caso anterior. Primero dibujamos la función en GeoGebra, definimos los límites de la integral y luego con la opción integral GeoGebra calcula su integral. También nos dio 1.57. Recuerden que GeoGebra trabaja con el valor aproximado que es 3.14. 3.14 entre 2 aproximadamente es 1.57. El ejercicio número 3 nos dice: utilice la fórmula compleja para calcular la representación de la integral de Fourier de f de x igual a x cuando el valor absoluto de x es menor o igual que 1 y e a la menos el valor absoluto de x cuando el valor absoluto de x es mayor que 1. La función nos va a dar x cuando x esté variando desde menos 1 hasta 1 incluyendo sus extremos. Nos va a dar e a la menos x cuando x esté variando desde menos infinito hasta menos 1 y e a la menos x cuando x esté variando desde 1
hasta el infinito positivo. Recordando la fórmula de la integral compleja de Fourier, f de x es igual a 1 sobre 2pi de la integral desde menos infinito hasta infinito de su coeficiente, es decir, de omega, de e a la i omega por x por el diferencial de omega. Y c de omega, que es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por e a la menos i omega por x por el diferencial de x. Calculando su coeficiente, es decir, c de omega, vamos a tener la integral desde menos infinito hasta menos 1 cuando la función vale e a la x por e a la i omega por x por el diferencial de x, más la integral desde menos 1 hasta 1 cuando la función vale x por e a la menos i omega por x por el diferencial de x, más la integral desde 1 hasta infinito cuando la función vale e a la menos x de e a la menos 1 por omega por el diferencial de x. Resolviendo cada integral, entonces tomamos la primera integral desde menos infinito hasta menos 1 de e a la x por e a la menos i omega por x por el diferencial de x. Aplicando la propiedad de los exponentes y sacando factor común de la x, tenemos e elevado a la x por 1 menos i omega de x. Y resolviendo esa integral es igual a 1 entre 1 menos i por omega por e a la x por 1 menos i omega, evaluado en menos 1 y en infinito. Si nosotros realizamos los cálculos, eso nos da 1 sobre 1 menos i por omega por e elevado a la 1 menos i omega. Si tomamos la segunda integral desde menos infinito hasta 1, de k por e a la menos 1 omega por x por el diferencial de x, resolvemos esta integral por parte, elegimos a u como x y dv como e a la menos 1 por omega por x. Si derivamos a u, vamos a tener dv que va a ser igual al diferencial de x, y si integramos aquí a v va a ser igual a menos 1 sobre i por omega por e a la menos 1 por omega por x. Aplicando lo que nos dice el método de integración por parte, tenemos u por v, es decir, menos x entre 1 por omega por e a la menos 1 por omega por x, evaluado desde 1 menos 1, recordando que es una integral definida, menos v por du. Pero como esto está negativo, si sacamos ese menos fuera, menos el menos en la fórmula, se convierte en un más, y sacando esto obviamente nos queda la integral desde menos 1 hasta 1 de e a la menos i por omega por x por el diferencial de x. Y aquí evaluamos esta parte, o sea, donde está x cambiamos por 1, menos, o sea, el límite inferior menos el límite superior, nos queda menos 1 entre i por omega por e a la menos 1 omega, más 1 entre i por omega por e elevado a omega por x, más esta integral que nos dio 1 entre omega cuadrado por e a la menos 1 por omega por x, evaluando entre 1 y menos 1. Si nosotros evaluamos en los límites de la integral, nos queda esta expresión, pero esta expresión de aquí es el coseno de omega, es el coseno de omega, y este es el seno. Tomamos la tercera integral, aplicamos la propiedad de los exponentes, sacamos factor común a la x y nos queda que la integral desde 1 hasta infinito de e a la menos x por e a la menos i omega por x por el diferencial de x es igual a 1 entre 1 más i por omega por e a la menos 1 más i por omega. Entonces, C su omega va a ser igual a la suma de cada resultado que nos dieron las integrales, por lo que la integral de Fourier en su forma compleja nos queda como f de x igual a 1 sobre 2pi de la integral desde menos infinito hasta infinito de su coeficiente de integración, que nos dio esta expresión de aquí, por e a la i omega por x por el diferencial de omega. En conclusión, hemos analizado la integral de Fourier,
la integral de senos y cosenos de Fourier y la forma compleja de la integral de Fourier, la cual fue comprendido mediante la demostración y la resolución de ejemplos y los ejercicios propuestos. Además de responder las preguntas del lugar y cumplir con los objetivos planteados. Pasamos ahora con los recursos, los cuales fueron libros de textos, PowerPoint y GeoGebra. La bibliografía utilizada fue el libro de cálculo vectorial, análisis de Fourier y análisis complejo, tercera edición de Denis Sid y Edward. La frase de motivación es: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esta frase lo que nos quiere dejar dicho es que cada día nosotros debemos de prepararnos más y ver el estudio como una oportunidad, más no como una obligación, ya que si estamos preparados podemos obtener una mejor calidad de vida y aportar a la sociedad. Gracias, hasta aquí ha sido mi presentación.